Pues gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todes. Mi nombre es Juan Ángel López, soy conservador en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y miembro de la Red de Museos por la Igualdad. Bueno, voy a hacer una breve presentación o introducción a esta webinar eh, que hacemos anualmente dentro de las actividades de la Red de Museos por la Igualdad, que integramos casi 50 museos y centros de arte de todo el Estado español. Bueno, la idea de hacer esta webinar sobre la participación y comunidades en los museos y centros de arte un poco vino dada por el marco de una serie de iniciativas que han tenido lugar este año y que algunas vienen un poco de años anteriores. Quería referirme en concreto muy brevemente a tres ideas, que es la definición de los museos del 2022, la nueva definición de museos, que alude explícitamente a que ya que no que los museos trabajan para los públicos, sino, cito literalmente, con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento. Esto se ha entendido un poco como un giro, no sé si es exagerado, posiblemente sí decir copernicano, de decir ya no se trabaja para los visitantes, sino con las comunidades, que es un planteamiento muy, muy, muy distinto. Luego, otra idea que surgió otro hito, en cierto modo, que motivó esta webinar fue el lema del Día Internacional de los Museos del 2025 de este año, que hablaba, bueno, que era el futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Y luego, tal vez, el último y tal vez el más importante, la eh, publicación del 8 de julio pasado, si no recuerdo mal, del Plan de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, que abogaba por una concepción de la cultura pensada desde abajo y una concepción de la cultura como bien de primera necesidad. Bueno, en este contexto, la Red de Museos por la Igualdad pensó que otros años habíamos abordado temas de igualdad, temas de diversidad, y que este año tocaba abordar temas de participación, de cómo fomentar la participación en nuestras instituciones. En ese sentido, el pasado 6 de noviembre hicimos un laboratorio, se llevó a cabo, dirigido por AMECUN, la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, por Daniel Pecharromán, que está aquí con nosotros, y con Manuela Pedrón, Nicolau, que también me supongo que está también en la reunión, en la que, bueno, se abordaron, bueno, se asistió a varios testimonios de personas relevantes en este campo, y luego se trabajó, aparte de escuchar estos testimonios, creando como bueno, un trabajo de un tablón mira en el que se fueron apuntando y las ideas y estableciendo como relaciones entre ellas. Los participantes o las participantes de este laboratorio, que tuvo lugar el pasado 6 de noviembre, fueron en concreto Lucía Egaña, artista, curadora, escritora, investigadora independiente y pedagoga, conocida, entre otras cosas, por su libro La cultura no es una autopista, los museos podrían ser jardines. Sara Marín Terceño, que es mediadora y que ha desarrollado, nos explicó en concreto su labor dentro del grupo de aprendizaje sostenido, GAS, con sus siglas. También participó Lori Fernández, que
Es directora del Museo Etnológico de la Mujer Gitana de Granada y fundadora de la Asociación Romi. Ana Andrés Cristóbal, responsable del área de educación de la Fundación Cerezales. Y también Frank Quiroga, director de Concomitentes. Bueno, surgieron muchas ideas interesantes, entre otras el miedo de las instituciones a cambiar, los tiempos diferentes en el trabajo con comunidades respecto a los tiempos más productivos y pragmáticos de las instituciones. También se puso en duda, entre otras ideas, así que cito rápidamente para pasar ya a la webinar, el- la puesta en cuestión del término de inclusión, la necesidad de la escucha, eh, mm, la importancia del concepto de conflicto entre el trabajo entre las comunidades y las instituciones. Y bueno, a partir de ese laboratorio se crea esta webinar. Se selecciona una serie de prácticas, de buenas prácticas por parte de todos los museos a nivel estatal y entre ellas bueno, vamos a tener aquí el testimonio o la explicación de varias de ellas y agradezco a Mekun sobre todo por su labor en esta organización y comisariado un poco de este laboratorio y webinar. Y dejo la palabra sin más a Daniel para que nos cuente quién va a hablar y un poco nos presente esta webinar. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todas. Genial, pues también muchas gracias a ti, Juan Ángel, y al resto de compañeras de la Red por Museos por la Igualdad. No voy a hacer mucha más introducción por no ser redundante. Pues nada, simplemente que desde AMECUM recogemos esta propuesta con muchísimo interés. Hemos tratado este año de hacer esta selección de agentes que creemos que de alguna manera configuran una constelación compleja sobre cómo es trabajar con comunidades en el contexto museístico. AMECUM cumple este año 10 años de trabajo, 10 años de investigaciones, de proyectos en los que hemos intentado profesionalizar el sector de la mediación cultural, fortalecer redes de trabajo, espacios de encuentro y bueno, pues confiamos en que este laboratorio que ha sucedido y el webinar que hoy vamos a poder disfrutar, pues formen parte de esta labor bueno, de puesta en valor de lo que es el trabajo con comunidades en museos y continuar adelante en todo este trabajo que queda, que es tan ilusionante y en el que pues hoy vamos a conocer 4 proyectos que para nosotras de alguna manera cumplen esas buenas prácticas que el laboratorio que hicimos nos permitió delinear. Perdón. Y nada, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar con Tonia, con el proyecto Cruzar la Línea, que te dejo paso, Tonia, que nos cuentes un poco en qué consiste este proyecto. No sé si necesitas compartir presentación PowerPoint o lo vas a hacer así. Sí, bueno, voy a compartir pantalla en un momento dado para enseñar algunas fotos, pero bueno, nada más. Va a ser una cosita muy cortita. Fenomenal, pues adelante. Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Tonia Trujillo y muchísimas gracias por la invitación a presentar el proyecto Cruzar la Línea, que bueno, pues no ha tenido que ver en este momento con las instituciones museísticas, pero sí, bueno, pues ha sido un proyecto que se ha desarrollado con las asociaciones de mujeres de Sevilla y se ha terminado con una performance colectiva en la calle y bueno, que también en la calle puede ser el museo, ¿no? En este caso. Pues bueno, este año he desarrollado este proyecto que se ha podido desarrollar gracias a la ayuda del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y que bueno, ha sido un proceso de colaboración y de acción colectiva con las asociaciones de mujeres de Sevilla para de algún modo construir experiencias de expresión artística que reflejara que pudiera reflejar sus inquietudes y que pudiera generar nuevas formas de transformación social, ¿no? Al mismo tiempo también entre sus objetivos estaba identificar y destacar
la diversidad de perspectivas y acciones cotidianas que las mujeres realizan cada día a través de estas asociaciones en la lucha por la igualdad de género y por todos sus derechos, ¿no? He trabajado con distintos colectivos, como pueden ser las mujeres gitanas, el colectivo de mujeres inmigrantes, el colectivo LGTBIQ+, y bueno, pues también la intención era conectar a través de una acción artística a todos estos colectivos y asociaciones de mujeres de Sevilla que bueno, ya estaban conectadas, por supuesto, a través de su acción, porque además forman un gran movimiento social en Sevilla, las asociaciones de mujeres, pero no de esta forma como acción artística, ¿no? Y bueno, pues he desarrollado este proyecto a partir de marzo de este año, en la que me he puesto en contacto con todas las asociaciones de mujeres de Sevilla y los distintos colectivos que tienen y que, bueno, pues tienen unos objetivos, por un lado, similares, pues en conseguir la igualdad y en conseguir los derechos, pero por otro lado también tiene unos objetivos muy específicos, depende del colectivo que se tratara, ¿no? Y entonces he ido contactando con ellas, he estado trabajando a través de talleres, de encuentros en los que me contaban y participaban de todas las acciones que realizábamos en los talleres, teníamos conversaciones de sus reivindicaciones, de qué es lo que hacían ellas en su día a día para esas acciones cotidianas que hacían para conseguir y para participar en lo público y en la vida pública y en la privada, en la política también. Y bueno, pues me han estado contando y hemos estado encontrándonos y también en estos espacios de cuidados que hemos estado compartiendo y que hemos estado conformando entre todas. Y después, además de todas estas encuentros que hemos tenido para conocernos, también al final hemos podido, una de los hitos del proyecto era la realización de una acción colectiva en la que todas las mujeres de las asociaciones que se quisieron participar, pues nos reuníamos en un punto de la ciudad y todas vestidas iguales, pero todas vestidas iguales, pero cada una llevaba una reivindicación en sus camisetas, ¿no? De una reivindicación que hacía alusión a esos derechos y reivindicaciones que trabajaban ellas todo el año a través de sus asociaciones. Entonces, pues cada una iba vestida con una camiseta blanca en la que ponían sus reivindicaciones y, bueno, pues la acción consistía en unirnos en en el espacio público, todas juntas, eh, dejándonos ver, mostrando todas esas reivindicaciones y ahí nos cogíamos de la mano y descalzas cruzábamos la línea de la carretera, ¿no? Un acto muy potente, muy simbólico y bueno, que fue la verdad un acto muy significativo para las mujeres que participaron. Ahora voy a compartir la pantalla. eh, Pone que el uso compartido no está activado. Vale, dame un Envío minutito. la solicitud. Ya está, deberías de poder ya. Sí. No sé si lo estáis viendo. No, Oh, es que me dice que tengo que iniciar sesión. a ver si te puedo dar. Me has pedido permiso y te lo he concedido antes. Deberías de poder
Eh, No, pues no. vale. No, no, no me deja. No tengo una opción. ¿No tienes opción abajo compartir el cuadradito verde? Si no No. te hago en coanfitrión. Venga, mira, a ver, ahora sí puedes. ¿Cómo? Mira a ver si en la parte inferior tienes un Sí, cuadrado que pone compartir. sí, sí, pero no me deja. Me dice que tengo que permitir a Zoom Workplace comparta su pantalla, Eso es. pero sí, pero ya lo tenéis. No. Le doy y nada, no. ¿Y es alguna imagen que pueda compartir yo desde mi ordenador que me puedas enviar? Bueno, vale, eran varias O, imágenes, pero o bueno, si las puedes poner en el chat, el enlace, puedo enseñarlo desde compartiendo yo pantalla. vale. Bueno, es que no sé, porque lo tengo en una carpeta en el ordenador, pero no es a través de un enlace. Bueno, yo es que no lo tengo en Drive ni lo tengo en, vamos, lo tenía preparado en una pantalla del ordenador que normalmente se puede compartir pantalla. Yo lo hago normalmente, comparto pantalla desde el ordenador y lo puedo ver, pero aquí no me deja. Mira, te acabo de hacer anfitrión, es decir, que deberías de tener permisos para... De hecho, yo ya no tengo permisos. Vale, Entonces deberías de poder compartir pantalla sin problema. pues no se puede, lo siento muchísimo. Perdón, ¿y desde Instagram, Antonio? Bueno, puedo compartir Más pantalla, fácil. puedo compartir si queréis el, o vosotros si te metes en el Instagram, te digo y lo compartes tú. Bueno, ya me has dicho que no, quítame de anfitriona. Bueno, no eran muchas fotos, la verdad, pero bueno, no sé. Instagram, Juan Ángel, vale. tú sí que puedes compartir sin problema. Entonces es cosa de Tonia. Vale, Sí, pues yo he probado y si puedo compartir y no veo ningún Copiar. problema. Eh, vale, os, os voy a compartir el enlace de Instagram del proyecto. venga, si lo compartes por el chat, yo pongo la pantalla. Vale, vale, ya lo he compartido. Vale, pues un minuto. Vale, ¿podéis ver? Si quieres poner uno de los últimos posts, bueno, durante el proyecto, como os he dicho, la participación de las mujeres ha sido muchísima. Han participado en todo el proyecto pues más de 500 mujeres. Y bueno, pues los últimos, ese no, porque ese fue el último post. No, ese no, ese no es el último, es ese. Ese que es el día de la performance, ¿no? Que se hizo. Pues durante todo el proyecto han participado pues más de 500 mujeres en distintas colaboraciones, porque este fue el día de la performance en la que hubo unas 300 mujeres que participaron y que fueron allí con sus camisetas,
pero luego, anteriormente a esto, además de las asociaciones, luego han participado muchísimas mujeres. Hice una convocatoria también de que me enviaran vídeos diciendo yo voy a cruzar la línea, y ahí tuve una respuesta grandísima, con más de casi 400 vídeos que me enviaron, de mujeres de todo el país, además, porque claro, hubo muchas que no pudieran asistir a la performance en Sevilla el día 4 de octubre que se realizó, pero las que no pudieron venir, pues anteriormente me enviaron ese vídeo, luego otras con las camisetas. Es decir, fue un proyecto participativo que construimos entre todas, porque además todas ellas ponían sus mensajes en la camiseta, sus reivindicaciones, construían el proyecto poco a poco. Y bueno, pues todavía no se ha terminado, todavía sigo haciendo entrevistas a mujeres sobre sus acciones cotidianas que hacen, tanto a través de asociaciones como individualmente, eh, las acciones performativas que realizan, pues casi cada día en la búsqueda de la igualdad y de conseguir los derechos de los distintos colectivos. Entonces ha sido un proyecto pues muy gratificante, muy enriquecedor para todas las participantes, y para mí, por supuesto, que he aprendido muchísimo trabajando y colaborando con ellas. Bueno, pues ese fue el día de la performance, y bueno, nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, No sé, Tonia. Lola, que está aquí, pues participó en la performance, se desplazó, como muchas otras compañeras de más, se desplazó a Sevilla y participó. No sé si quiere decir algo, si tenéis alguna pregunta. Bueno, yo creo que lo podemos a lo mejor comentar posteriormente, como hay otros proyectos por el tiempo, pero bueno, yo quiero decir que sí, que efectivamente participé de manera directa. Me pareció un proyecto que aúna un montón de cosas que son difíciles de aunar, que es una, unas reivindicaciones dispares, pero unidas en una acción de manera conjunta, poner el arte al servicio de la transformación social, el tiempo y las escuchas creo que han sido las necesarias, según también comentaban en la webinar, en el laboratorio de otras compañeras, la necesidad de que las comunidades tienen unos tiempos muy distintos a veces a las instituciones, y eso creo que también este proyecto lo refleja. La interseccionalidad, el ser un proyecto intergeneracional. Entonces me parece que tiene muchos elementos que pueden servir también a la hora de reflexionar más tranquilamente cómo las instituciones pueden incorporar y trabajar con las comunidades, aprendiendo también de proyectos como este y otros que nos van a comentar ahora, de esa escucha y de esos tiempos y de esos objetivos también claros que ponen a las comunidades en el primer término, más que los intereses, en este caso, o del artista o de las instituciones. Eso me parece muy reseñable. Así que nada, gracias. Fue muy emocionante participar. Gracias, Lola, lo has explicado muchísimo mejor que yo. Es que estoy en Costa Rica, entonces es todo pura vida. da mucho, da mucho ánimo. Un abrazo a todos y a todas. Pues nada, muchas gracias a ambas. Y de Costa Rica nos vamos a Cuenca con el proyecto GRUDE del MIDECIANT, Museo Internacional de Electrografía, Centro de Innovación en Arte y Nuevas Tecnologías, que tenemos a María, que nos va a presentar el proyecto. Así que adelante. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla directamente, así vemos que no haya líos. ¿Lo veis todos? Se está cargando, pero sí, parece que... Sí, lo vemos, genial. Vale, perfecto. Pasa bien y todo, ¿verdad? A ver, Bueno, ¿has pasado diapositiva? ¿pasa?
Ah, sí, 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 pasa. Vale, Genial. era por probar porque sé que a veces de repente falla. Bueno, yo soy María, soy contratada predoctoral en Cuenca y bueno, llevo más o menos unos 2 años y medio trabajando con el Midecian. Creo que de hecho el GRUDE fue uno de los primeros proyectos en los que me impliqué más intensamente, por así decirlo. Y bueno, el GRUDE es una red colaborativa que produce intercambios culturales y simbólicos, aunque es cierto que no solamente simbólicos, después hablaré un poquito de esto. Y bueno, trata sobre todo de generar una serie de obras de cartelería que después se distribuyen por diferentes ciudades y se colocan en los muros de esa ciudad. Originalmente, bueno, era solamente esto. El Grude, de hecho, se remonta a mucho tiempo atrás, creo que empezó más o menos sobre 2013-2014, y en el 2023 nos llega al Midecian una propuesta de la Universidad de Río Grande, con la que tenemos un convenio de colaboración, bueno, para llevar a cabo una ampliación, digamos, de este proyecto que, bueno, que acabó después en 2024, aunque hace referencia a la cartelería que se generó en el 2023. Bueno, Grude, su estructura es sencilla, pero a la vez un poco liosa, porque entran en juego un montón de personas, como estáis viendo aquí. De hecho, algunos de esos artistas son anónimos, entonces no aparecen en los créditos, por así decirlo. Y bueno, la estructura es entre organizadores y los colaboradores, que en este caso son los artistas. En cada ciudad, el organizador de turno tiene que buscar 10 artistas para que generen más o menos unas 10 horas, que pueden ser más, pueden ser menos, y después, bueno, distribuirlas por esas ciudades. Se manda cada cartel a cada ciudad, ¿no? Es el alcance que llega a tener Grude ya en el 2024, ¿no? 2023. Grude pasó de ser un proyecto que abarcaba solamente algunas ciudades de Brasil a ser un proyecto que empezó a distribuirse también en Portugal, también en Francia y después con la colaboración de España. Y en total fueron 28 ciudades. Claro, en esas 28 ciudades pues hay personas y comunidades de todo tipo, artistas de universidades, artistas independientes e incluso pues, colectivos activistas, autogestionados o comunidades indígenas. El apoyo financiero, además de Grude, es muy, bueno, básicamente inexistente. Grude se mantiene y creo que lo interesante de este proyecto es que se lleva a cabo y ha salido adelante gracias a que mucha gente se ha implicado en eso, ¿no? Y hemos conseguido hacer un entramado enorme de comunidad que al final, bueno, con muy poco se ha hecho mucho. Estas son algunas fotografías, eh, bueno, de los muros que se formaron en su momento con la cartelería. Se hacían estas quedadas para, bueno, para llevar a cabo una acción que básicamente tenía un carácter político enorme, porque la cartelería, la verdad es que pues trata temas muy, muy sociales que pueden tener que ver con el género, con la orientación sexual, con temas críticos, con el gobierno, etcétera, ¿no? Y bueno, se hacía esta documentación de las acciones que se llevaban a cabo en cada país y en cada ciudad.
Nosotros hicimos también esta imagen muro que incluimos en un fanzine, que ahora después podré enseñaros un poco, y que recoge todas las obras que al menos que a nosotros nos llegaron al Midecian. Desde aquí, desde la web del Midecian, se puede consultar cómo llegar a este proyecto Grude y a toda la interfaz que, que conlleva este proyecto, no solamente la interfaz que nosotros creamos, sino también la interfaz oficial del Grude, que recoge todos los años en los que se ha hecho el circuito. Y bueno, la cuestión es que a nosotros nos llega la propuesta porque también empezó a haber una inquietud en qué iba a pasar con las obras, porque claro, la cartelería eh, es un lenguaje artístico bastante efímero que, bueno, se pone en la calle, pero no tiene no tiene una durabilidad muy grande. Entonces nos llega la propuesta como centro de electrografía y que trabaja también con nuevas tecnologías, de hacer un archivo, porque además Grude forma un archivo muy único, ¿no? De cientos y cientos de imágenes que, que tienen una intervención en el espacio urbano, pero que también eh, se trae ese contexto urbano y social a las imágenes, ¿no? Creíamos también que preservar y difundir este archivo era esencial para comprender el valor histórico y también la potencia política del proyecto, ¿no? Y nosotros, como Museo de Electrografía, proponemos una web que recoja todas estas obras, una web que también de alguna manera funcione como un muro de la ciudad, eh, como una forma también de llevar la calle a la interfaz. Claro, yo creo también merece la pena detenerse a pensar que esa interfaz que nosotros creamos está de alguna manera en la universidad, en la academia y está también en un museo y, y bueno, incluso ¿no? Con la reciente campaña del 25N lo hemos visto, que es importante eh, bueno, replantearnos de manera crítica cuál es el papel que tiene el museo y que tiene la academia en, en la producción de conocimiento sobre comunidades más disidentes. Esta es la web que nosotros desarrollamos y que tiene bueno, una estructura relativamente sencilla, solamente bueno, un muro expositivo y este fanzine. Y este muro funciona también de alguna manera como una especie de repositorio, ¿no? Eh, para investigadores, para artistas, para público general, que desee verlo. También se puede ver en el Midecian, lo tenemos en físico, pero queríamos hacer hincapié también en esa accesibilidad que tiene la web para poder hacer una consulta, ¿no? Además, el Midecian ya lleva unos años trabajando con el mail art y claro,
yo creo que está muy ligado también este proyecto a ese lenguaje del mail art, porque eh, nos llegaban las obras por correo, a veces era un correo postal ordinario, ¿no? Como os decía, como no hay realmente financiación, cada obra llegaba en las condiciones en las que se podía, digamos, enviar esa obra, ¿no? Y fue realmente, creo, un reto digitalizar todas estas obras, que son más de 200, para tenerlas en la web. Ana Navarrete, que estará por aquí, y María Sánchez se dieron el currazo de digitalizarlas en alta calidad. Yo las edité un poco, mínimamente, y formamos este gran muro que además, como habéis visto, hicimos también hincapié en ese contexto geográfico del que vienen las obras. Por aquí os enseño brevemente el fanzine que editamos, y además el fanzine, al menos para mí, cierra un poco el círculo de lo que es Grude, porque el fanzine ya de por sí tiene un carácter de reproductibilidad y de bajo costo también, eh, y una historia de activismo enorme. Entonces, incluir este fanzine que se puede imprimir de manera fácil y tener en casa, creo que cierra el círculo eh, de, ¿no? de social y político que produce ya de por sí Grude, ¿no? Grude puede que la idea salga de la institución, pero se lleva a cabo desde luego desde las comunidades con unos medios mínimos, y de la misma forma, a través de esta interfaz, lo podemos llevar a la casa. También ese carácter ¿no? De la esfera pública que pasa de la calle a la interfaz y de la interfaz a tu propia casa. Y bueno, pues creo que cierra ese círculo de artivismo, si lo queremos llamar así, ¿no? Y nada, para ir terminando, como conclusión, yo creo que Grude es un proyecto que construye esas comunidades, ¿no? Que utiliza más bien el arte como una herramienta para producir comunidades eh, críticas con el sistema, ¿no? Y genera ese movimiento social. Y bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias. Estupendo. Muchísimas gracias, María, por compartir este proyecto. Antes de pasar a la siguiente presentación, Tonia, disculpa, te voy a pedir que me vuelvas a hacer anfitrión, porque creo que hay gente que está esperando a entrar y así estoy yo pendiente de la lista de espera. A mí me han salido algunos y le he dado a admitir. Vale, perfecto. De todo, si quieres encargarme yo y por si Sí, sí, acaso cualquier perfecto. cosa, Además, yo eso, había dicho que me tenía que ir, que no me puedo quedar hasta el final. claro, Lo siento, genial. pero tenía otra reunión. Entonces, ¿cómo me quito de anfitrión? Vale, De anfitriona, si en este en caso. en mi cámara, si pasas el ratón por encima, en la esquina superior derecha salen como tres puntitos blancos sobre un fondo azul, ¿puede ser? En tu cámara, sí. Si le pinchas, se te despliega una Sí. ventana y una de las Hacer opciones debe de ser... anfitrión, ya está, ya está. Está Perfecto, hecho. muchísimas gracias. Perfecto. Esto, Vale. estupendo, fenomenal, gracias. Pues nada, Gracias de a ti. nuevo, eh,
María, muchísimas gracias por compartir este proyecto tan precioso. Bueno, ahí has dejado el contacto por si alguien quiere contactar contigo. De todas formas, al final del encuentro daremos unos minutos para lanzar preguntas o compartir opiniones. Pero para cumplir con los tiempos, vamos a continuar con Asun Martínez, del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira, en Santillana del Mar, con el proyecto Museo sin Prisas. Adelante, Asun. Hola, buenas tardes, gracias. Voy a compartir, a ver, pues muchas gracias a la Red de Museos por la Igualdad, por invitarnos al Museo de Altamira a contar un poco cómo se ha ido generando comunidad en torno a uno de los programas del museo que llamamos en su momento Museo sin prisas. Ahora estamos buscando otro nombre, aunque nos cuesta un poco despegarnos de él, ¿no? Porque nos divierte y nos contagia. Museo sin prisas es un programa, uno de los programas del museo, que es en realidad un proceso que ya lleva caminando unos 10 años y que surge de la reflexión en el propio área de educación, precisamente sobre lo que estábamos haciendo, ¿no? Qué prácticas educativas estábamos haciendo en ese marco de un museo pensado para el turismo, ¿no? Por lo menos con esa etiqueta social en los agentes sociales y en los agentes económicos de la región, que desde que se creó la nueva sede en 2001, pues enseguida lo identificaron como un recurso para el turismo, para la economía de la región. Y en esta reflexión, pues empezamos a hacer, después de unos años trabajando para ese museo del turismo y con todas las lógicas que lo acompañan, pues empezamos a caminar, a pensar, ¿no? Qué museo estábamos construyendo, qué públicos estábamos construyendo. Esta idea de museo sin prisas se fue configurando en torno a la idea de museo sostenible, ¿no? Y cuestionando un poco qué participación, qué comunidades, con qué comunidades estábamos dialogando, de qué manera, ¿no? Y dentro de esa vorágine, ¿no? de la prisa con la que pasaban nuestros públicos por el museo, pues empezamos a pensar en la idea de tiempo, del tempo del museo, a reflexionar sobre ese lugar donde estábamos y nuestra relación con la naturaleza. Y terminó pues en unos procesos de superando la participación a procesos de pertenencia y generación de algunas comunidades. Y es un programa que es fiel a la misión del museo, ¿no? Porque a veces nos preguntan, ¿y qué tiene que ver esto con un museo de arqueología, ¿no? O con un museo propiamente? Pues creemos que Museo Sin Prisas es muy fiel a la misión del museo. A veces la práctica educativa, que siempre es transformadora, pues rescata el museo volviendo a las preguntas esenciales, ¿no? Y Museos sin prisas, pues sí que aborda lo esencial de este bien patrimonial, que es la razón de ser del museo, que es la Cueva de Altamira, un lugar habitado en el inicio de nuestra historia. Y Museos sin prisas también desborda esa etiqueta social de museo para el turismo. Y normalmente pues, nos reconocemos en aquellos primeros nosotros que vivieron en este lugar, ¿no? Que crearon este lugar y lo dotaron de significado, pues en las capacidades de imaginación, de creatividad, ¿no? En la capacidad de adaptarnos a un entorno cambiante. Nosotros vemos en aquellos primeros nosotros a los humanos más terrícolas, ¿no? Nunca hemos sido tan terrícolas como en el inicio de nuestra historia, como comunidades integradas en la naturaleza, conscientes de nuestra dependencia del entorno, de nuestra ecodependencia, ¿no? Y de la dependencia de la comunidad, ¿no? De esa sociedad que nos permitía eh, vivir y sobrevivir a las glaciaciones. Y ahí nos reconocemos, ¿no? El Museo Sin Prisas va a la esencia del conocimiento de ese patrimonio cultural que es la razón de ser del museo.
Y, y desborda también esa idea del museo para el turismo, ¿no? Que esa es una condición del museo y de la Cueva de Altamira desde el descubrimiento del lugar patrimonial y de la historia del museo, ¿no? El peso de las dinámicas en torno a- al turismo. Podemos decir que el museo, el equipamiento cultural creado en torno a la Cueva de Altamira, ha cumplido con creces esa expectativa de los agentes turísticos de funcionar como atracción, ¿no? de visitantes y generar ese impacto económico sobre el territorio. Y también tenemos que ver otros efectos, ¿no? que tiene este funcionamiento y esta lógica de cómo promocionamos el turismo a través de la cultura y qué cultura promocionamos mediante el turismo. Y uno de los impactos que hemos ido observando, que se veían en los estudios de público, en algunas reacciones, en algunas, explorando con qué colectivos no nos estábamos relacionando, pues vimos que ese turismo, lo institucional, lo mediático, el ruido mediático, pues estaba generando unas barreras con la población local, ¿no? Más allá de los agentes turísticos. Y Museo Sin Prisa se va configurando en torno a todas estas reflexiones y va conviviendo, bueno, pues el museo, como en muchas instituciones, conviven muchas ideas de museo, ¿no? Ese museo autorreferencial que se celebra en sus efemérides, ¿no? En lo excepcional de su patrimonio, en los eventos, eh, y luego es ese museo también que toca tierra, ¿no? Que va más despacio, que va creando comunidad. Pensamos en qué públicos estábamos construyendo con esa programación, ¿no? Que buscaba lo espectacular, lo novedoso, que iba cambiando con mucha velocidad, ¿no? Y normalmente en nuestras programaciones pensamos en los públicos según sus perfiles demográficos, ¿no? El programa para adultos, el programa para niños, el programa para familias. Y decidimos ir girando un poco también en pensar algo más transversal, intergeneracional y que reuniera a las personas en función de sus intereses, de sus reflexiones, de sus inquietudes. Reflexionamos también sobre lo que es el hacer en el museo y lo que es la participación. Sí que es verdad que a lo largo de estos años habíamos generado lo que nos gustaba pensar como comunidades de aprendizaje, ¿no? Nos habíamos relacionado con colectivos profesionales con los que hacíamos museo, ¿no? Creábamos algo nuevo para enriquecer la experiencia cultural en el museo. Por supuesto, los primeros que se pusieron en contacto con nosotros y reclamaron nuestra atención fueron las asociaciones de guías turísticos, pero también muchos artistas locales de las artes escénicas. Trabajamos también con los profesores y maestros de Cantabria generando recursos didácticos, con las asociaciones de sordos, ¿no? Para generar las audioguías, un folleto en lengua de signos. Y todo esto sí que permitía ir relacionándonos con colectivos, con el entramado social, más allá de lo económico, ¿no? O del impacto económico. Pero siempre seguíamos, bueno, pues con esas relaciones para seguir un poco produciendo para el consumo cultural, ¿no? De alguna manera, un poco exagerando. También reflexionamos a lo largo de estos años sobre los espacios, aquellos espacios dedicados a las prácticas educativas, ¿no? En ese edificio de autor y en ese plano maravilloso nos habían dedicado, hay un cuadradito al final de uno de los pasillos, aquí el aula para lo educativo, ¿no? Y al final ese espacio pues lo hemos usado muy intensamente, pero lo hemos desbordado y hemos ido creando nuevos espacios donde crear esas experiencias culturales o esos encuentros, ¿no? Que es lo que nos gusta llamar el museo ocupado, ¿no? Porque sí que somos conscientes de que los espacios que elegimos para nuestras prácticas educativas pues configuran, ¿no? La noción de educación, de mediación que se aplica en el museo. Y en todas estas búsquedas y exploraciones, ¿no? Que íbamos poco a poco reflexionando en el museo, con nuestros educadores externos, con colaboradores, con todas las personas que íbamos sumando en estas comunidades de aprendizaje,
llegamos a ir configurando el museo sin prisas y lo primero que hicimos fue salirnos del museo, ¿no? Salirnos del museo construido, del cubo blanco y empezamos a caminar de forma literal y de forma simbólica y salimos del edificio y nos fuimos hacia la Cueva de Altamira, ¿no? El lugar donde está eh, el monumento. Y salimos a caminar para entender este lugar patrimonial en su espacio. Es patrimonio natural y es patrimonio cultural, ¿no? Y en este pensar el sapiens caminante que transitó este país de Altamira, pues reivindicábamos en este caminar el paseo como una práctica social, el caminar como una práctica educativa, ¿no? Caminar también es una forma de pensar, de estar, de compartir, de apropiarnos de ese lugar que, por el que pasamos una y otra vez y crear nuevos significados, ¿no? En estos paseos en los que íbamos reflexionando sobre temas diferentes, íbamos conversando, pues de forma orgánica fueron dando lugares a otras experiencias que los propios visitantes o colaboradores iban proponiendo. En estas experiencias de Museos sin Prisas nos dejamos conmover por lo trascendente de la cueva de Altamira, ¿no? De ese interior al que no podemos acceder por lo no visible de los procesos naturales, ¿no? Y todo esto vamos generando experiencias que nos vinculan con este sitio más allá del conocimiento arqueológico, de lo académico, ¿no? Y se crean experiencias desde lo emocional y no solamente desde lo cognitivo. Todas estas experiencias fueron trascendiendo lo que es la programación cultural y terminaron atravesando también la organización del museo. Hemos generado un grupo de trabajo en torno a la sostenibilidad, también generando una comunidad interna. Y ese paso del tiempo y de las estaciones a lo largo del año también se expresa en las ilustraciones nuevas que vamos generando en el grupo de trabajo de género, creando un nuevo imaginario sobre las personas del pasado. Y en esa búsqueda de nuevos espacios llegamos al bosque comestible, que es ese espacio que gestionamos con Ecologistas en Acción Cantabria. Esta es una de las colaboraciones con la ciudadanía, con la sociedad civil, en la que abrimos un espacio del museo a la cogestión, a la toma de decisiones conjuntas. Hemos creado un nuevo espacio para la mediación, tomamos juntos las decisiones y abrimos, ¿no? el museo a ese espacio de la toma de decisiones conjuntas. Y creamos este bosque comestible, que también es un poco una metáfora, en un lugar residual de la finca del museo, que durante 20 años había sido un no lugar. Es donde no pasaba nada, no pasaba nadie. De hecho, eran unos prados donde hacía 20 años antes se habían volcado los escombros de la obra de ese museo creado en 2001, ¿no? Aquel museo que era un emblema de la cultura del turismo cultural. Y en ese prado yermo, ¿no? que quedaba ahí con los escombros de obra, pues hemos transformado ese no lugar en un bosque de alimentos, ¿no? La metáfora de devolverle a la tierra aquel parcelita que le había sido arrebatado. Y lo primero que estamos haciendo es crear suelo, ¿no? Como cultivando alimento, que es la vida del planeta. Y en este proceso de abrir este espacio a la colaboración y a la participación, pues vamos generando nuevos entramados, ¿no? Es un proceso intergeneracional, horizontal, donde todos aprendemos de todos y en este proceso se nos van sumando muchas personas que quieren contribuir, ¿no? Desde jóvenes agrícolas ecológicos que nos apoyan y nos forman, vienen a trabajar con nosotros, mujeres que tienen sus huertas y nos van enseñando también en todo este proceso, o fotógrafos que vienen a participar y son los que nos dan algunas de las fotografías. Eh, eh, este es uno de los espacios, ¿no? En el que vamos trabajando todos los meses a lo largo del año y se expande puntualmente en las jornadas que celebramos a principios de otoño, en el que reflexionamos
sobre algunos de los aspectos que consideramos socialmente relevantes, ¿no? En torno a las prácticas sostenibles. Reflexionamos sobre la alimentación, cómo producimos alimentos, cómo nos alimentamos, sobre la idea de tiempo, la aceleración que caracteriza nuestra forma de vida. O este año hemos dedicado las jornadas a reflexionar qué es ser buenas antepasadas, ¿no? Probablemente la pregunta más importante que podemos hacer, no sé, actualmente, ¿qué futuro estamos construyendo para los sapiens venideros, ¿no? Y esto enlaza también con otro proyecto que es paralelo a Museos sin Prisas, pero que también se entrelaza, que es un proyecto que estamos iniciando para restablecer las relaciones con las vecinas de Santillana del Mar que sentían que se les había sido arrebatada la cueva de Altamira, ¿no? Lo institucional, lo turístico había constituido una barrera con un lugar que ellas frecuentaban de pequeñas, que era la cueva de Altamira, y que el turismo, ¿no? sentían que se lo había arrebatado. Y ese proyecto enlaza con otro tercero, que van a estar los tres, que es un proyecto de memoria social en el que estamos recuperando esos recuerdos de historias de vida en los que la Cueva de Altamira forma parte de esa identidad de la población local y estamos recuperando esos recuerdos para escribir esa otra historia de la Cueva de Altamira antes de la existencia del museo. Y creo que me he pasado un poco, ¿no? De los 10 minutos. Em, y bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Asun, por compartir este proyecto que además remite a algunas de las cuestiones que Juan Ángel compartía al principio, que el laboratorio nos llevó a reflexionar sobre la cuestión del tiempo y las comunidades. También es interesante esta relación con la comunidad local, este trabajo que estáis haciendo. Em, Así que bueno, ya para presentar el último proyecto, esta vez nos vamos a Bilbao. Tenemos aquí a Anne Rodríguez, ¿verdad? Que nos va a compartir sobre el proyecto Sarean. Y con esto presentamos los 4 proyectos de la sesión. Adelante cuando quieras, Anne. Vale, gracias, Daniel. Nada, dar las gracias también por la invitación a participar, que es siempre un gusto escuchar y compartir, ¿no? con otros proyectos. No voy a estar yo sola, está también mi compañera Sandra, que está por aquí conectada. Estaremos, o sea, nos iremos como turnando un poquito la palabra, trataremos de no pasarnos del tiempo y bueno, Sandra va a compartir también pantalla y habrá unas imágenes pasando simplemente para, pues bueno, para ilustrar un poco como el imaginario en torno al proyecto. Nada, contaros que, bueno, nosotras tampoco, no somos un museo, bueno, estamos en Bilbao, es un espacio independiente de cultura comunitaria, ¿no? que en nuestro caso pues nace de la acción cultural de base y que acoge iniciativas locales que activa, digamos, en el espacio y que también acompaña proyectos y programas culturales colaborativos enraizados siempre en nuestro contexto próximo, ¿no? Que son los barrios altos de Bilbao, es decir, San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. Todos ellos barrios obreros, bueno, pues con mucha población migrante, tanto del Estado como de otros lugares. Y bueno, ahí es donde nos situamos, ¿no? Sarean es un espacio que se coordina desde la autoorganización y se gestiona desde la autoorganización de manera colectiva y que hemos entendido siempre y entendemos como un recurso abierto al barrio y a la ciudad en el que pues tienen cabida infinidad de propuestas artísticas y culturales, tanto emergentes como experimentales y disidentes. Y también es un espacio para la articulación de procesos culturales críticos en los que siempre apostamos pues, por la diversidad, por la colaboración, por la participación y por la creación situada, ¿no? A través de los proyectos que impulsamos. Luego Sandra va a explicar un poco más cómo se articula todo el espacio, pero bueno, por un lado estaría como el espacio que acoge actividades de manera participativa y por otro lado, desde el grupo motor, impulsamos proyectos culturales colaborativos y situados en los barrios altos. Pero bueno, o sea, la historia de Sarean es larga también, surge a finales de los 80, en concreto en 1988, ¿no? Fruto de la comunicación entre, bueno, pues entre numerosos agentes culturales y sociales de la zona, presentes en el contexto de estos barrios.
Y bueno, pues a lo largo de los años ha pasado por diferentes formas, ¿no? Siempre sí que es cierto que se ha coordinado y se ha gestionado de manera asamblearia y colectiva, ¿no? Pero bueno, pues con el transcurso de los años las personas han ido cambiando, aunque sí que personas históricas siguen vinculadas al proyecto, pero bueno, pues ha ido pasando por diferentes fases que atienden también un poco a las personas que conforman pues la asamblea o a día de hoy el grupo motor, ¿no? El proyecto actual es el resultado de una revisión y configuración de un modelo que se estableció en 2015 con un convenio que se firmó con el Ayuntamiento de Bilbao. A día de hoy el espacio es un espacio cedido por el Ayuntamiento y que se cedió a la Asociación Cultural, que somos quienes coordinamos y gestionamos pues, todo lo que ocurre en el espacio, ¿no? Tanto la programación como los programas que llevamos a cabo. Y bueno, pues tras esta etapa estamos un poco investigando y explorando pues nuevas maneras también de gestión cada vez más colectiva del espacio, ¿no? Y sumando nuevos agentes y colectivos con los que bueno, pues cuidamos y sostenemos el proyecto. En este sentido, no estoy hablando de comunidades, que es un poco también como el tema que compete a la cosa, decir pues bueno que claro, la comunidad en sí está en el propio ADN de Sarean, ¿no? Porque Sarean surge directamente de la comunidad, se sostiene desde la comunidad por y para la misma también, ¿no? Y también en el sentido de la participación se ve absolutamente, el proyecto se ve atravesado absolutamente por la participación, tanto a nivel organizativo, ¿no? como también desde las propuestas que impulsa, ¿no? Como decía, es un proyecto que se gestiona de manera colectiva, es un proyecto que coge una programación participada y es un proyecto que impulsa pues, proyectos culturales colaborativos, ¿no? Pero nos puedes contar un poco más, Sandra, si quieres. Sí, no sé si se está viendo bien o se está viendo todo el... Yo lo veo bien. Vale, se ven solo las imágenes, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Por si acaso. Vale. Nada, sí, también muchísimas gracias por la invitación a participar de este espacio, ¿no? Como proyectos de este tipo. Y bueno, pues también nos parecía importante, ¿no? Desde esta colectividad que hablaba Anne, pues estar más de una voz. Siempre tratamos de incluir, ¿no? Ya sea por vídeos, ya sea por imágenes, o, bueno, todas estas diversas voces que somos las que conformamos, ¿no? El proyecto, al fin y al cabo, y cómo va mutando este. Entonces, bueno, nosotras desde Sarean, ¿cómo entendemos la participación en este espacio? Pues por un lado, planteamos que la gestión del propio espacio ya es colectiva en sí, ¿no? O sea, Sarean se coordina de manera colectiva y por las personas que formamos parte del proyecto, de la comunidad local, ¿no? Y bueno, pues estamos vinculadas también a la cultura y al movimiento asociativo y otras iniciativas también de base, ¿no? Entonces, sí que planteamos que nos ayuda a visibilizar como la organización de Sarean como un esquema así de círculos concéntricos, ¿no? Que sería como por un lado el grupo motor, por otro lado los agentes y colectivos colaboradores y luego el resto de personas que colaboran puntualmente, ¿no? Entonces, por un lado, el grupo de trabajo motor actualmente pues, está formado como por unas 7 u 8 personas, que somos las que formamos parte de la asociación. Por otro lado, estarían los colectivos que también forman parte del espacio del proyecto, ¿no? Que en este caso pues, está por también darles espacio pues, el colectivo Afterpost, que están ahora trabajando más en crear escena musical, punk, post-punk, hardcore, ¿no? Y vinculada a la escena do it yourself. Están también el colectivo de cine de barrio, que es un cineclub, ¿no? Que trata de generar comunidad también a través del visionado y el debate de películas independientes. Luego, por otro lado, también el espacio está utilizado por la Posada de los Abrazos, ¿no? Que plantea encuentros con mujeres semanales. Y también hay un grupo abierto para practicar la chalaparta, ¿no? Que es un instrumento tradicional vasco. Y por el lado de estas colaboradoras puntuales también es muy importante la figura, ¿no? De lo que llamamos chandalaris, que serían estas personas que hacen turnos en la barra pues, sirviendo bebidas o la comida que haya. Y esto es fundamental, ¿no? Porque es el sostén principal del proyecto. Entonces, por otro lado, también tendríamos esta otra
caja, ¿no? Que sería la programación participada, ¿no? Que bueno, pues Sarean se plantea como un recurso abierto al barrio, ¿no? Y a la ciudad. Entonces, pues la agenda mensual acoge iniciativas de distintos, de diversos agentes locales, incluso, bueno, venidos de otros lugares de la península, e incluso bueno, a nivel internacional también. Entonces, eso, la programación del propio espacio decimos que es participada. Entonces, la agenda se configura en base a las propuestas de actividades que envían o que proponen artistas, colectivos, asociaciones, vecines, bueno, de todo tipo. Bueno, también contamos que Sarean es un espacio bueno, muy a pie de calle en la plaza, suceden todo el rato cosas, por eso igual estoy haciendo como gestos o tales, porque estamos como muy metidas, ¿no? Ahora mismo estoy en la oficina y que está en la plaza y hay mucho movimiento en el barrio. Y bueno, pues en este sentido, ¿no? Pues Sarean también se plantea como un espacio de dinamización comunitaria, ¿no? Promovido por las personas y estas personas y los colectivos que estamos vinculados al proyecto. Y bueno, pues es por todo ello que es un lugar recuperado, ¿no? O sea, hablamos que es un lugar como recuperado para las personas y para el desarrollo comunitario y que alberga pues una infinidad de actividades de las entidades que impulsan la construcción cotidiana de un barrio, ¿no? Como tratando de mejorar como la vida en el propio barrio, la convivencia, ¿no? A través pues, de los valores de la solidaridad, la equidad, bueno, el apoyo mutuo, también sobre todo el fomento de la diversidad, ¿no? Y la celebración de la diversidad y la convivencia. Entonces es un barrio, es un lugar muy popular y donde la participación también se da, o sea, ¿no? Se ha ido trabajando y se da de manera también como particular. Bueno, y a través pues, de la difusión de la cultura, pues bueno, ¿no? Tratamos bueno, pues desde las prácticas culturales y desde las iniciativas que vienen dadas y que promovemos, ¿no? Pues tratar eso, de trabajar pues, la cohesión social en el barrio, ¿no? Eso no lo sé. Como hasta aquí. Vale. Si quieres, no sé, bueno, pues ahora también hay otra de estas cajas, ¿no? Que sería que por otro lado también desde Sarean, ¿no? Impulsamos proyectos de cultura colaborativa, ¿no? Que igual cuentas un poquito tú, Anne, más. Sí, claro, o sea, ahora estáis viendo unas imágenes, ¿no? Que han empezado a aparecer como imágenes así, escenas de vacas, de montañas, ¿no? De todo esto que forman parte de los proyectos que impulsamos aquí. Eso justamente atendía a Incursión Excursión, que ha sido un proyecto de actividades públicas guiadas por artistas que está dentro de este marco de los proyectos de cultura colaborativa que impulsamos, ¿no? O de cultura participativa también. Entonces, en este marco, ¿no? Como decía Sandra, ¿no? Pues está esas tres patas con un poquito de la cosa, ¿no? La gestión participada también o colectiva, la programación participada y los proyectos propios, ¿no? Que le llamamos como nosotras. Por comentar un poco eso, o sea, desde el propio proyecto también tenemos siempre muchísimo interés en nosotras mismas también. Bueno, nosotras todas somos o artistas o venimos de la cultura, ¿no? O de la mediación cultural, ¿no? De la educación artística también. Y entonces pues nos interesa a nosotras también promover como este tipo de proyectos y de programas, ¿no? Aunque ya venían programándose otros desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora queríamos comentar un par de ellos, pero bueno, que nos parece como importante decir que estamos también mucho en el hacer, ¿no? No solo en el acoger, sino también en hacer propuestas. Y bueno, algunas de estas propuestas son, por ejemplo, pues Gauirekia, ¿no? Que es el Festival Cultural Participativo de Virola Vieja, San Francisco y Zabala, que es un festival que este año celebraría su edición número 14, pero bueno, que no va a poder ser por cuestiones de falta de financiación, porque se están poniendo las cosas aquí un poco complicadas, pero bueno, volverá, esto no hay ninguna duda. Pero bueno, por contaros un poco, este proyecto surge de una iniciativa ciudadana en la que Sarean no contaba con espacio. A día de hoy tenemos espacio, siempre lo tuvo, hubo un momento en el que no. Entonces, en el momento en el que Sarean no contaba con espacio, siguió funcionando como asamblea
y desde esa propia asamblea se convocó al barrio en abierto y se decidió pues un día al año, ¿no? Pues abrir todos los locales, todos los espacios y hacer actividades por parte de todos los agentes culturales y sociales del barrio para reivindicar y celebrar también la riqueza cultural y la diversidad también cultural que hay en estos barrios, ¿no? Desde entonces se celebra y bueno, pues es un festival cultural que también se conforma de manera participativa, la agenda, el programa, vaya, se toma forma a partir de una convocatoria abierta, ¿no? La que tiene siempre todos los años muchísimo éxito, en la que un montón de gente quiere participar, pero bueno, suele rondar la programación entre las 60 y las 100 actividades en un único día o en una tarde-noche. Y ocurre pues todo tipo de actividades, ¿no? Desde acciones participativas, conciertos, proyecciones, performance, talleres, charlas, exposiciones, ¿no? En también todo tipo de espacios y locales como hay en el barrio, ¿no? Que puede haber pues espacios de arte y de cultura que hay un montón, comercios, oficinas, talleres, locales de asociaciones e incluso también en el espacio público, ¿no? Los objetivos al final de Gau Irekia, ¿no? Siempre han sido pues dar a conocer la actividad sociocultural de los barrios altos, ¿no? También potenciar la participación ciudadana en la vida cultural local y fomentar la colaboración entre agentes locales, ¿no? Con intención un poco también de profundizar en estos objetivos, se han ido creando, bueno, se creó también un programa, digamos, apéndice a Gau Irekia, ¿no? Con un poco el deseo de eso, ¿no? De estirar, lusatu en euskera quiere decir estirar, de estirar esos efectos, ¿no? Esas colaboraciones, un poco con el deseo de enraizar un poquito más, ¿no? Esas relaciones que se daban ya a través de Gau Irekia, que pese a que es un único día en el que se celebran la diversidad cultural del barrio, realmente es un proyecto en el que se trabaja durante muchísimos meses al año, ¿no? Y es un proyecto que se teje y se entreteje durante todo el año realmente, ¿no? Pero para hacer más énfasis aún, ¿no? Como en ese deseo de generar esas conexiones, nace Lusatu Gau Irekia, que querría decir estirar, ¿no? Gau Irekia o alargar Gau Irekia, que busca apoyar, ¿no? Proyectos colaborativos situados en los barrios altos, que desde el arte y desde la cultura contribuyan a la creación de espacios de encuentro para la cultura crítica, para el pensamiento, para la creación colectiva, ¿no? Y también para el fortalecimiento del tejido cultural y social local, ¿no? De este modo, se intenta también atender de algún modo a deseos, a inquietudes, a reivindicaciones, ¿no? O a cuestiones de interés de las propias comunidades, ¿no? que habitan nuestra localidad. Y Lusatu Gau Irekia también se activa a través de una convocatoria abierta, lleva 8 años funcionando también. Y bueno, se convoca a proyectos que se propongan en colaboración entre diversos colectivos, ¿no? Proyectos que vengan de la colaboración, o sea, que vengan dados por artistas o por otros agentes sociales o culturales de la zona y que se presten a la colaboración con otras, ¿no? Pueden venir ya directamente con una colaboración dada, o sea, con una asociación o con otros agentes de la mano, o pueden plantear una propuesta que se dé a la colaboración y desde Sarean hacemos toda la mediación y el acompañamiento a los procesos para encontrar las personas que puedan, las participantes que van a formar parte de los procesos, ¿no? Todos ellos atravesados siempre, pues eso, por la creación artística y por las nociones siempre de comunidad y de colaboración. Entonces, en este marco, pues por contaros un poquito, el año pasado, o sea, ahora mismo hay 2 procesos en curso, pero que acaban de empezar, entonces no vamos a ahondar muchísimo en ellos porque están todavía comenzando, pero el año pasado tuvo lugar, uno de los proyectos que tuvo lugar fue de Barrio, de la mano de la artista y ceramista Estel Falgás, en el que, bueno, junto con un grupo intergeneracional de vecinas de nuestros barrios, pues se desarrolló una propuesta de creación cerámica comunitaria, ¿no? Esta propuesta comenzó gracias a la aparición y al encuentro de arcilla en una zanja que se abrió durante unas obras de reurbanización en el barrio. Entonces Estel, bueno, pues se dio cuenta que en esa zanja había arcilla que podía trabajarse y, bueno, pues estuvo sacando barro de ese lugar junto con otras compañeras para después proponer al barrio en abierto qué hacer con ese barro, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de un proceso y de un grupo de trabajo que estuvo como pensando, tamizando, recogiendo, preparando todo ese barro, unos 100 kilos de barro, se abrió una convocatoria abierta al barrio para dar forma a una vajilla comunitaria que después fuera de uso libre para todas las vecinas y que se cogió también en el huerto urbano que tenemos en el barrio, que tenemos la suerte de tener en el barrio, también con un horno que autofabricamos con el propio barro que salió de esa zanja, ¿no? Ese es uno de los ejemplos, ¿no? de proyectos que hacemos, ¿no? en este contexto, ¿no? Pero otro podría ser también San Francisco Cine Club, que igual lo puedes contar tú si quieres, Sandra.
Sí, sí, como otro de los ejemplos, ¿no? Bueno, pues otro de los procesos que se forma desde otras lógicas, ¿no? Es San Francisco Cine Club, que, bueno, pues se forma con el objetivo de construir un espacio para la producción cinematográfica vinculado al barrio y a lo comunitario, ¿no? Pero que dé voz, bueno, y mirada a las personas migradas. Entonces, pues fue en 2020 que se formó un equipo de vecinas, de vecinas migrantes que trataban de imaginar y de producir una película, ¿no? Bueno, sí, de producir audiovisual, ¿no? Y, y, bueno, compartiendo, ¿no? Ideas y poniendo ideas en común, tratar de hacer como una película así coral desde ahí, ¿no? Desde esta lógica. Entonces, de esta manera se crea la primera película del colectivo, que fue La vida Colacao, que está, si la queréis, está en YouTube, está abierta. Y es bueno, la primera de las películas que está realizada prácticamente sin recursos, o sea, con absolutamente nada. Y bueno, que, que se desarrolló como por el propio equipo de San Francisco Cine Club con ayuda, ¿no? de espacios vecinos del barrio. Entonces, se graba en el propio barrio también y cuenta la historia de un joven, ¿no? Recién llegado a Bilbao, de un joven procedente pues, del norte de África. Y bueno, la película es increíble, es súper recomendable. Y luego, fuera del marco de Lusatuga Uirekia, el equipo siguió trabajando, se consiguió, que hay veces que no sucede esto en estos procesos, ¿no? Pero en este caso sí que se consiguió consolidar como un grupo interesado en este tema, ¿no? Y grabar un segundo mediometraje que en este caso se llama La canción del olvido. Entonces, bueno, también por otro lado, desde Sarean continuamos colaborando, ¿no? Con San Francisco Cine Club y les propusimos el diseño de una programación con perspectiva migrante, ¿no? Para proyectar en la plaza, que es la plaza de San Francisco, que es donde está situado Sarean, ¿no? Y fue después del confinamiento, bueno, de los confinamientos por la pandemia del COVID, ¿no? Cuando tratamos de recuperar un poco los espacios públicos, ¿no? Como espacios de encuentro. Entonces, bueno, pues entre otros, ¿no? motivos de esta iniciativa fue bueno, pues que durante la pandemia había un montón de personas en este barrio, migrantes, ¿no? En situación de calle, ¿no? Y estaban siendo también expulsadas de las calles y de las plazas, ¿no? De este espacio público. Entonces era un poco como tomar el espacio, reivindicarlo y hacer una programación, ¿no? de cine para todos y bueno, pues contando con San Francisco Cine Club. Entonces, bueno, planteamos también que activamos, creo que estamos ya, ¿no? En tiempo, pero bueno, que planteamos la idea de que activamos cosas porque formamos parte, ¿no? Formamos parte de una propia comunidad, de un propio contexto y un barrio, ¿no? Y bueno, eso, participamos de otras iniciativas que suceden también en el propio barrio, entonces como que todo genera como una retroalimentación, entendemos. Y diríamos más, pero muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Sandra y Anne, por la presentación y a los 4 proyectos que habéis intervenido y que nos han ofrecido esta mirada prismática sobre cómo trabajar con comunidades. Y al principio dije museos y comunidades, pero en realidad es comunidades en contextos culturales, no solo en museos, sino también en otras instituciones y en otros espacios que entienden la cultura como esta herramienta transformadora, como esta herramienta que nos permite hacer uso de nuestros derechos culturales que mencionábamos al principio. Y de nuevo eso, muchas gracias por recoger todas estas intuiciones y estos aprendizajes que sacamos del laboratorio y que creo que se materializan de manera muy completa en vuestros trabajos. Eh, Vamos a abrir unos breves minutos para preguntas, comentarios, que ya veo que Juan Ángel quiere comentar algo. Si quieres empezar. Eh, Muchísimas gracias a todas por vuestra presentación, que ha sido estupenda.
Bueno, simplemente un poco contar que em, veo, o sea, como quería preguntaros sobre todo a Anne y a Sandra, por ejemplo, ¿habéis tenido alguna relación con instituciones, mm, digamos, con museos establecidos tipo Guggenheim, tipo Museo de Bellas Artes de Bilbao y tal? O sea, digamos porque desde mi punto de vista hay como un desfase en la sociedad o en la cultura actual entre estas iniciativas que están surgiendo desde abajo, que se avienen a la idea del plan de derechos culturales, que en los museos lo recoge de manera incipiente, o bueno, ya lleva un tiempo haciéndolo, como han mostrado ASUN, los departamentos de educación, que son los que más sensibles han sido tradicionalmente. Pero luego falta como un poco de sensibilidad por parte de instituciones, de museos. Bueno, hay mucho tipo de museos y centros de arte, eso es evidente, pero como que hay este desfase también porque la legislación española sobre museos es muy antigua, es del año 1987, está muy desfasada respecto a lo que eh, la realidad actual. El otro día, por ejemplo, que tuvimos una reunión sobre este tema también de participación en el Museo Thyssen, vino eh, bueno, una mujer de Uruguay que había estado trabajando en Estados Unidos, llevaba mucho tiempo trabajando en el tema de la mediación, la creación de proyectos con comunidades, etcétera. Y me sorprendió, por ejemplo, una de las ideas que más me sorprendió es que bueno, hasta Trump, por lo menos, en Estados Unidos existía la figura del Director of Community Engagement, cosa que en España o sea, es como nadie sabe que podría ser eso. Mm. Entonces veo ese desfase, me parece a mí, vamos, o tal vez desde una institución como el CISEN lo veo un poco patente. Por eso me sorprende, os admiro y me gustaría que hubiese como más diálogo, tal vez, ¿no? Eso es un poco lo que tal vez desde la red de museos por la igualdad estábamos intentando conoceros y ver cómo podíamos crear estas alianzas. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Hombre, sería una cosa pues bastante interesante, ¿no? O sea, sí que es cierto que, o sea, comparto, no sé, tú, Sandra, comparto contigo la cosa de que realmente los departamentos de educación son quizás los que más en contacto están con la, bueno, por lo menos, ¿no? Conocemos, o sea, personalmente trabajamos, ¿no? Muchas de nosotras en colaboración también con departamentos de educación de los museos de nuestra ciudad también, porque algunas trabajamos también en mediación cultural. No tenemos relación directa como Sarean, o sea, nosotras a nivel personal sí, ¿no? De hecho, hay personas vinculadas a Sarean que también están bueno, que trabajan en educación en centros culturales, institución cultural en Bilbao. Pero no tenemos como Sarean una relación directa con ninguna institución. O sea, nuestra relación con las instituciones son las de pedir dinero a las subvenciones públicas, ¿no? Para poder llevar a cabo proyectos y nada más allá, ¿no? O sea, nosotras sí que tenemos muchísima relación con el tejido independiente, ¿no? O sea, bueno, somos parte del tejido independiente o interdependiente o como, ¿no? Porque realmente independiente no es. Y nos movemos un poco en ese marco y en ese lugar. Pero bueno, pues este interés también por los departamentos de educación, por este tipo de prácticas, yo entiendo que poco a poco, ¿no? Tendrá que ir de algún modo cediendo ese espacio, ¿no? Porque creo que hay mucho que aprender de los proyectos de base, ¿no? Y que hay mucho que integrar, ¿no? Por parte de los proyectos de base. Bueno, creo que aquí todas vamos a estar de acuerdo en que los museos no pueden seguir siendo, y cada vez son menos, pero bueno, no pueden seguir siendo como lugares estancos, ¿no? De discursos unidireccionales. Esto es así. Sí, sí, bueno, totalmente lo que ha dicho Anne, y como por sumar, sí que estaba recordando un caso en 2017 en el que hay una pequeña colaboración, ¿no? Con la exposición de Miralda en Bilbao, que fue una propuesta producida por el MACBA, y sí que en este caso, ¿no? Para producirla, pues sí que se contó con, bueno, pues con Azkuna Zentroa, con la Lóndiga de Bilbao, y con el Museo de Reproducciones, y para mediar también con la comunidad Sarean.
pero bueno, sí que por nuestra parte sí que estamos abiertas, sí que entendemos como, bueno, pues el Guggenheim sí que lo entendemos como un espacio que no está para nada ni vinculado al tejido cultural, artístico, o sea, sí, local, o sea, no hay una vinculación. Eh, y bueno, y otras instituciones sí que la tienen, pero no hemos tenido como... Sí, sí que la tienen y que sí que tienen deseo de tenerla, ¿no? O sea, quiero decir, hay instituciones culturales en Bilbao que desde los departamentos de educación hay como muchísimo conocimiento del tejido local, ¿no? Y muchísimo deseo y por integrarlo y que lo están integrando también, pero sí que es cierto que generar como esas sinergias y esas alianzas también con los espacios y con los, ¿no? Con los proyectos más comunitarios también puede ser como pues una gran idea, la verdad, sí. Es que recasco. Sí, justo como que en esa sinergia, claro, lo interesante es eh, que vosotras, como agentes independientes, contáis quizá como con una flexibilidad o una organicidad que desde el museo, desde la institución, muchas veces hay una rigidez, ¿no? Que era otro tema que hablamos en el laboratorio, de la rigidez de los marcos normativos, de los protocolos, que muchas veces tienen los museos. También mucha idiosincrasia histórica, ¿no? Que a veces no pueden hacer todo o no de la manera que quizá les gustaría porque tienen una carga y una connotación, ¿no? Que vosotras no tenéis. Entonces, bueno, pues ese, claro, lo interesante, ¿no? Encontrar esas sinergias, esos lugares comunes en los que plantear estos vinculaciones con la comunidad. Bueno, no sé si alguien tiene algún otro comentario, pregunta a María o a Asun que por desgracia, Tonia nos tuvo que dejar suena así muy dramático, ¿no? Simplemente se tuvo que marchar. Se tuvo que marchar, pero nada, si tiene alguien un último comentario antes de que cerremos, porque ya se nos acaba el tiempo. Y si no, pues bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a las intervinientes, a las participantes observadoras que habéis querido acompañarnos Perdona, Daniel. Sí. Ah, sí, sí, dale. Si nadie se anima, sí que querría preguntarle a Asun, por ejemplo, cómo logró convencer o cómo desde un departamento de educación, que a veces son los departamentos más subalternos de los museos, ¿no? Eh, bueno, y un poco para que el museo, digamos, la dirección del museo, la jefatura de los museos, se abriese a iniciativas tan interesantes como las que has contado, ¿no? Y también si la propia dirección asumió plenamente, que creo que sí, porque ya he hablado con gente cuando hemos estado organizando encuentros como lo de organismo, etcétera, el año pasado, vamos, ya sabes que participasteis, de este giro de un museo enfocado al turismo a un museo más enfocado a los ciudadanos. Porque me da la sensación un poco, y volviendo a lo mejor no quiero, eh, vamos a ser muy protagonista, pero me da la sensación de que los museos, muchos de ellos estamos en digamos, felices de darnos al turismo y con eso conseguimos toda eh, nuestras necesidades financieras, las saciamos un poco y no nos atrevemos a hacer lo que sería lo contrario y sería más lógico, que es buscar digamos, los vínculos con la sociedad más cercana, ¿no? Pero como es tan fácil, digamos, o sea, ir a lo fácil del turismo, que ya con eso ya, digamos, sigue la inercia y sigue las posibilidades digamos, de sostenimiento material y de proyección, en cierto modo.
Sí, pues es cierto que el turismo pues da esa satisfacción, ¿no? De imagen del éxito y de hecho es pues una suerte, ¿no? Que tengamos tantos visitantes a lo largo del año, aunque concentrados en primavera, verano, principios de otoño. Y el museo sigue enfocado al turismo y Museo Sin Prisas pues va ganando terreno, ¿no? Pues empezó con un paseo dentro de la programación cultural, después ha ido ganando espacio en la programación cultural y luego ya ha llegado un poco a pensar un grupo de trabajo, bueno, lo que estaba explicando, y ha sido un proceso lento, ¿no? Luego hemos llegado al trabajo con las comunidades y eso también va ganando. Entonces son como los dos museos que van conviviendo. Y sí que tuvimos, pues fue fantástica la experiencia con organismo, ¿no? Porque estuvimos también trabajando en Museos Sin Prisas con María y el equipo. Y bueno, como está aquí Pilar Fatás escuchándonos, que es la directora del museo, pues a lo mejor ella puede mejor hablar cómo percibe ella esa convivencia de estos dos museos, ¿no? Como decía al principio, el museo más autorreferencial que se celebra, ¿no? En esas exposiciones un poco más académicas y tradicionales que se celebra, ¿no? Con esos titulares, el museo más visitado de tal, ¿no? Bueno, pues convive, ¿no? Y la cuestión es ir ganando espacio y sobre todo ir cambiando, ¿no? Un poco eh, la percepción con quién nos relacionamos, los visitantes, que muchas veces parece que son el otro, ¿no? Estos museos que somos generadores de alteridad permanentemente, ¿no? El visitante es el otro, la naturaleza es el otro, pues un poco también reflexionar sobre el presente, ¿no? De las personas, como este ser y estar en el mundo desde el museo. Y esto de abrir espacios a la reflexión y todos estos espacios están ganando esa creación de comunidades que al final son vínculos y lazos afectivos, ¿no? Es una sensación de que nos cuidamos. Con las mujeres de Santillana estamos creando una comunidad inesperada, ¿no? Porque siempre hemos estado como viviendo en el margen de su pueblo, ¿no? Y parecíamos también los otros para las vecinas de Santillana y ahora ya somos amigas, ¿no? Que en ese proyecto de Seamos Amigas. Bueno, y con Ecologistas en Acción también nos dan ese paso a ese otro público que antes no venía al museo, ¿no? Y que ahora encuentra ese otro vínculo porque está cuidando del museo, ¿no? ¿Y cómo lo recibe la dirección? Pues aparte que siempre estamos pidiendo más y más, pues Pilar nos puede decir, ¿no? Si está escuchando Pilar. Estoy, no sé si me oís. ¿Me Sí, oís? perfectamente. Bueno, perdón, es que lo que no sé si casi me vais a ver porque estoy un poco en la penumbra. ¿Qué tal? Bueno, hay una cosa que es importante y es que nosotras, al depender del Ministerio de Cultura, bueno, no tenemos objetivos económicos, es decir, nuestra financiación es de presupuestos generales del Estado y por lo tanto no tenemos la presión de que el número de visitantes sea quien financie la actividad del museo. O sea, ese condicionante en nuestro caso no se da. Como bien dice Asun, nosotros bueno, pues seguimos trabajando para los miles de personas turistas y locales también que desean conocer Altamira, ¿no? Y de ahí nuestras altas cifras. Las cifras pues vienen derivadas de que Cantabria la visitan muchas personas, pero de que también hay muchísimas personas interesadas en conocer el arte de Altamira, un sitio tan relevante. Bueno, Asun viene trabajando en esta línea desde que nos conocemos, que son 25 años, o sea que y bueno, siempre ha contado con el apoyo porque yo creo que la evolución de la institución museo como tal, ¿no? Pues ella desde el Departamento de Educación como educadora de museos siempre la ha seguido de cerca y siempre ha sabido transmitirla con todo el sentido a la dirección del museo. En los últimos años es verdad que hemos avanzado muchísimo con todos esos proyectos que ASU nos ha presentado hoy y que es la línea que queremos continuar porque no se entiende de otra manera, ¿no? El museo hoy en día.
Entonces, también pues decir eso, que no son modelos incompatibles, que nosotros seguiremos atendiendo a los miles de visitantes, pero que trabajamos ahora y así con esa comunidad cercana y creando comunidad y co-creando con ellos, pues una vez que hemos sido conscientes de que efectivamente quizás el museo se había alejado demasiado de esta comunidad cercana, que además, pues bueno, la Cueva de Altamira siempre fue su seña de identidad y que por lo tanto, bueno, pues eran colaboradores y colaboradoras necesarias, ¿no? Entonces, bueno, pues ella sabe, Asun, que todos los proyectos que plantea, pues en la medida de las posibilidades y dentro de lo estricto, digamos, que son algunos procedimientos en la administración pública, que eso es innegable, pues vamos avanzando y yo creo que ahora ya pues ahí hay un pozo y que Altamira pues de alguna manera está intentando pues crear, no modelo, ¿no? Pero ejemplos de actuaciones de éxito, pues en un museo muy conocido, muy reconocido, pero que también sabe trabajar con lo local. Muchas gracias. Pues si no tenemos más preguntas. Nada más, yo sí me Sí. gustaría daros las gracias a todas las participantes. Me ha fascinado los proyectos que habéis presentado, la verdad, el trabajo de Sarian, también toda la exposición de María Abajo. A mi compañera Asun ya la había escuchado varias veces, pero la verdad que es un proyecto que nos llena muchísimo también desde aquí, desde la subdirección, y simplemente dar las gracias. Y yo también me he tenido que sumar tarde porque, bueno, he tenido un contratiempo. Pero, bueno, por lo que se ha podido oír, de verdad que muchísimas gracias. Y, bueno, estaba ahora cuando se oía, pues viendo, yo conozco el mundo de los museos, dirigí uno también en una localidad rural y lo difícil que es y todo lo que se tiene que hacer para atrapar, ¿no? Para contactar con... Y bueno, y lo que os he oído, quienes os he podido oír, de verdad que gracias, porque habéis, bueno, no sé, habéis hecho un trabajo estupendo, de verdad, muchísimas gracias. Ya. Bueno, No sé. pues nada, bueno, me sumo a los agradecimientos y si os parece, detengo aquí la grabación.